Bueno, bienvenidos a nuestros jueves de Excedra. Aquí, obviamente, en la cafetería de Excedra Books, que siempre los hacemos. Dentro de este marco, siempre recibimos en nuestro segmento Conociendo a un escritor, que lo intentamos hacer por lo menos una vez por mes, algún autor panameño. En esta ocasión recibimos a Praxna Soara, escritora panameña que ha escrito 2 libros, más uno en coautoría. Hoy estaremos conversando con ella sobre lo que ha escrito y también sus impresiones como escritora, acerca de, obviamente, sentarse a redactar historias como las que nos cuentan sus libros, ¿no? Praxna nació, un poco para saber sobre ella, para quienes no la conocen. Praxna nació en Ciudad de Panamá en 1983 y es doctora en medicina, egresada de la Universidad de Panamá. También es docente universitaria. Escribió Sobre tus hombros, Cartas a un padre, en formato epistolar, donde le escribe a su padre, un hombre que estuvo ausente en su vida y que marcó su manera de ver la vida en general, ¿no? Luego, Abrazos de osos, donde un grupo de juguetes describe lo que ven en distintas familias con inconvenientes de toda índole y que marcan la relación y afectan la manera de desenvolverse de las personas. Eso es más o menos lo que ejemplifica en Abrazos de osos. Posteriormente fue también, como decíamos, coautora del libro Sin anestesia con David Rodríguez. Y bueno, un poco dicen que una técnica para escribir es hacerlo sobre aquello que se conoce. Y Praxna decidió hacerlo en base a los sentimientos que le generaba su relación con el padre. En un primer encuentro con este libro, el lector acompaña al autor a través de las cartas y se ve emocionado frente a sus palabras y a sus vivencias y a sus recuerdos. Por momentos es un libro bastante duro. Posteriormente, en Abrazos de osos, el lector se enfrenta a narradores particulares, como son un grupo de juguetes, testigos silenciosos de lo que sucede dentro de los hogares, que muchas veces es bastante triste. Así que hoy en los jueves de Excedra vamos a estar hablando de 2 libros fuertes que tienen un gran contenido emocional. Así que bienvenida, Praxna, a Excedra Books. Muchas gracias. Y gracias a todos por venir también. Vamos a hacer un par de preguntas, un poco sobre los libros y un poco también sobre lo que es ser escritora, que no es fácil. En primer lugar, sobre tus hombros. ¿Por qué decidiste realizarlo de manera epistolar? Buenas tardes a todos los presentes y los que nos siguen a través de internet. El formato epistolar está desde hace algunos años en desuso, según lo que como lectora he podido experimentar. Sin embargo, es un formato muy directo. La carta anteriormente era un medio de comunicación importantísimo, como una vía de transmisión de emociones. Esa época tal vez no la vivimos nosotros, pero aquellas personas que todavía vivieron esa época de la carta, donde uno tenía que plasmar en un papel todas las emociones y todos los sentimientos que uno le quería llevar a una persona que estaba lejos. Entonces, debido al fuerte contenido emocional que transmiten las cartas y a que se puede hablar en segunda persona, porque ahí yo le hablo directamente a esta figura que es mi padre, yo siento que ese medio sirvió para que los lectores pudieran proyectar sus propias emociones, ya tanto padres como hijos, en base a las emociones que yo estaba compartiendo. Okay. ¿Cuál fue tu sensación al ver, justamente estamos hablando de emociones y sentimientos, cuál fue tu sensación al verlas escritas y publicadas? Yo lo parto en 2 fases: el momento en el que terminé de escribir y el momento en el que vi ya el libro publicado. Es una sensación abrumadora al inicio, cuando uno ya tiene todo el libro escrito, todavía sin portada, sin diagramación, sin arte, nada de esto. Es una sensación como de cierre. Para mí fue un cierre en la parte psicológica. Yo tenía muchas cosas que enfrentar de mí misma y sentí que no era lo adecuado compartirlo primero con nadie más, solo conmigo misma primero, y luego de hacer esa catarsis privada y en el momento que a mí me pareció que era la adecuada, entonces llevarlo a publicación. Cuando lo vi publicado, yo me acuerdo hasta dónde estaba parada, qué día era, qué hora era, estaba lloviendo, era un sábado. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Y el otro que sí le gana ese fue la primera vez que una persona me dijo: leer tu libro me ayudó. ¿Cuánto miedo te generaba el saber que muchas personas leerían una parte tan privada tuya? Miedo. En realidad, miedo u otra cosa. El único miedo que yo tuve fue que la reacción de mi familia al inicio, pero después dije: ¿qué gano yo con
no contar esto. Me lo sigo guardando, nadie dice nada, todos pretendemos que todo está bien y en cambio puedo tocar a más personas que no voy a conocer probablemente y eso fue lo que me ayudó a calmar un poco la ansiedad, más que todo miedo nunca sentí. En realidad para mí esto fue necesario decirlo, miedo tenía de quedarme con eso y no poder compartirlo jamás. O sea, más que miedo podemos definirlo como ansiedad, lo que tenías. Sí, es que es algo que uno va superando cuando ve el resultado. Justamente hablabas del miedo a lo que podía ser la reacción de tu familia. ¿Cuál fue la reacción de tu familia después de que leyeron el libro? Primero se sintieron un poco confundidos porque yo no les dije de mis planes y sobre todo que tú sabes, y muchos saben que escribir un libro es una hazaña a nivel económico, es algo bastante grande y difícil. Unos cuantos se preguntaron por qué no les pedí ayuda, por qué no les compartí qué era lo que estaba haciendo y yo muy respetuosamente les dije que esto era un proyecto personal y una catarsis personal y que eventualmente cuando ya todo se diera a buen término yo decidí que ese era el momento de compartirlo. En mi familia ha habido reacciones variadas, la mayoría me han llegado por terceros, ¿no? Me han dicho y no ha sido algo de lo que estén orgullosos, quizá porque no es una historia bonita, pero los que realmente han estado conmigo y me han apoyado sí se han sentido muy bien y me han hasta dicho que qué bueno, o sea, qué bueno que no se está dando eso de yo me siento bien con esto, sino esto pasó, me causó dolor y las cosas van a seguir de aquí para mejor. Entonces ha sido una reacción muy, muy variada. En el libro hay mucho de recuerdos, de momentos en tu vida, de momentos compartidos con él. ¿Cómo te sentaste a recapitular todo esto? Y a crear justamente aquellos momentos del que no tenías recuerdo, pero que están presentes, como el primer año, la primera vez que lo viste y todo eso que está creado en el libro. ¿Cómo hiciste para armar todo eso? Mientras estaba redactando, algo que me ayudó muchísimo fue primero hablar. O sea, hablar conmigo misma de qué era lo que estaba escribiendo y enfrentarme a esa emoción, fuera negativa, fuera positiva, tratar de digerirla, de decir por qué me siento así, por qué esto me molesta, por qué esto me llena de rabia y luego plasmarlo. Eso de revivir en realidad no fue tan complicado, fue el asunto de cómo plasmar de manera correcta lo que yo sentía en ese momento. Es un libro que va creciendo, la historia va creciendo y la narradora va creciendo. Hubo cosas que sí tuve que recurrir un poco a fotografías, a diarios que tenía por ahí guardados, a juguetes incluso, a ese tipo de artículos de museo que todos guardamos de algún momento de nuestra vida y los vemos y puede ser un simple juguete, un adorno de porcelana y para nosotros es una larga historia. Entonces, revivir esas emociones fue sanador más que todo. Al inicio me sentí muy mal, por supuesto, pero sanar no es un proceso agradable. En Abrazos de Oso, que son historias que ya dijimos que van relatando sucesos dentro de familias, a mí lo que me parece interesante es ¿por qué usaste los juguetes o los osos como símbolos para relatar la historia? Porque son los narradores. ¿Por qué? Ok, los osos, primero porque se iba a ver muy raro el libro si le ponía abrazos de juguete. Es una frase muy, muy usada. Te mando un abrazo de oso, dame un abrazo de oso. A mí me lo decían mucho en casa. Segundo, porque el oso en realidad es una representación de un animal que no tiene nada de tierno. El oso puede incluso matar a un ser humano, el animal, ¿no? Pero cuando se disfraza en forma de un juguete es una cosa tan inofensiva, tan tierna, tan atractiva para casi todo el mundo. Y me pareció que esto fue como una, más que todo parte de mi imaginación, tratar de plasmar historias que tal vez dichas desde el punto de vista de una persona no iba a tener permiso para hacerlo de manera tan cruda. O sea, esa fue la trampa que quise hacer, que se viera, ok, esto está un poco duro, grosero incluso, pero me está contando cositas, así que no hay problema. Y además que me imaginé qué dirían la mayoría de los osos de peluche de las chicas, de las mujeres, si pudieran hablar. Son historias que
que básicamente las compartimos solo con nosotros mismos, hacemos una rabieta en nuestro cuarto o escribimos una carta de amor, nadie nos escucha, pero de todos modos hay alguien escuchando, y no es un objeto, por supuesto, pero es un reflejo del diálogo que podemos tener con nosotros mismos y de la manera en que damos demasiado y estamos esperando que nos den lo mismo que damos solamente porque nos lo estamos entregando. Y hay historias de familia, hay historias de pareja, hay historias de otro tipo de vínculos donde existe algo de demasiada suposición, demasiada llenar líneas de cosas que nosotros imaginamos que otra persona piensa, y eso es un error. Entonces, el asunto de que lo narraran los huesos también era para poder narrar toda la escena, pero a la vez que no se despegara tanto de un protagonista que estuviera involucrado en la misma, porque no es mi fuerte narrar omnisciente, y me pareció que con este pequeño protagonista este pequeño narrador era algo donde yo podía incluso ponerle algo de qué opinaba el juguete en cuestión, ¿no? Y hay varios juguetes, hay no solamente osos, hay también otro tipo de objetos. ¿Cuál de todos es tu favorito dentro de eso? O sea, ¿cuál te marcó más o cuál te tocó más? ¿Cuál le tomaste más cariño de todas las historias que están ahí adentro? De las historias de Abrazos de Oso. Hay una que se llama Labios. Es una historia de... Bueno, no puedo decir exactamente de qué es para no arruinarle la lectura a los que no lo han leído, pero el contenido tiene que ver con cómo unos labios, un beso, puede convertirse en una ofensa, en una herida, cómo una muestra de cariño puede volverse una herida, un golpe. Entonces, ese cuento lo basé en una historia real que conocí, claro que no puse los nombres, pero me agradó la idea de jugar con la parte de la anatomía, porque en la anatomía hay dos o tres tipos distintos de labios, y en toda la narración tú ves cómo se va jugando de cuál estamos hablando. Entonces de ese relato estoy como que el que más me gustó escribirlo, porque siento que llega el momento en el que el lector me lo puede imaginar como, espérate, ella está hablando de esto, no, está hablando de esto. Y el hecho de crear esa sorpresa me dio mucha satisfacción, porque los mismos lectores me lo dijeron. ¿En qué siente que ha evolucionado su escritura desde el primer libro hasta el último, incluyendo el que tiene en coautoría? ¿Del estrés? ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué siente que ha evolucionado su escritura, su forma de escribir? Eso es un proceso natural cuando uno está escribiendo, ya sea libros, música, cuando uno está pintando, sea lo que sea que uno haga en cuanto a arte, con el tiempo y con las experiencias y con la visión en retrospectiva de ver el trabajo que ya has hecho, uno va madurando y va mejorando, o quizás va cambiando. Yo no siento que he mejorado, es más, mi primer libro es el trabajo del que estoy como más satisfecha en cuanto a la reacción del público, pero el libro de coautoría es el que me tiene mucho más feliz, precisamente porque es algo en lo que me arriesgué que nunca había hecho y resultó. O sea, el producto me dejó muy satisfecha en cuanto a la manera en que quedó y el objetivo que quise lograr, que fue contar una historia ajena, no una historia mía. Y lo que también ha sucedido ahora que estoy escribiendo el cuarto libro, todavía no tengo fecha de publicación, es que he querido arriesgarme a terrenos que no conozco. Yo no he metido todavía en escribir novelas, y eso es algo que me gustaría hacer. Así que algo que he ganado con pasar de un libro a otro es atreverme, porque no puedo. O sea, puedo entrenarme, puedo prepararme, puedo leer, puedo investigar. Lo que he ganado y lo que ha madurado en mí es esa sensación de que me tengo que arriesgar. Ok, como una confianza, digamos. Has agarrado más confianza, exacto. Un poco lo has dicho, pero ¿cómo es el proceso de escritura de tus libros? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo es el momento de sentarte? Y etcétera. Para la mayoría de las ideas que he tenido, que no todas se han convertido en libros, pero ideas de escritura que he tenido, casi siempre es algo que me ha ocurrido a mí, por supuesto, ¿no? En otro momento
he tenido que usar experiencias de personas cercanas. He podido también utilizar sueños, que también suelen ser una fuente de inspiración para algunos autores. Sueños, pero mis sueños a veces están como más para pintura que para escritura, porque tengo sueños bastante perturbadores a veces. Así que he utilizado en realidad de todo tipo de inspiración. A veces me he quedado con una frase que he leído en otro libro y esa frase me ha dado una idea de escritura. Exacto, y de hecho una vez hice un ejercicio literario que aprendí en un taller, que era tomar una fotografía en la calle y a partir de la fotografía escribir una historia. Yo creo que la mejor inspiración que uno puede tener para escribir es la realidad cotidiana, las historias verdaderas, de personas verdaderas. Claro que admiro mucho a los escritores de ficción que pueden inventarse básicamente un mundo diferente, ¿no? Pero eso no es mi fuerte. O sea, yo siento que tengo bastantes fuentes de inspiración en cada persona que conozco, y no tienen que ser personas que hayan vivido esa vida de viajes y romances, no, puede ser alguien que ni siquiera ha salido del país, que hasta no haya ido a la escuela y tiene una historia fantástica que contar y que alguien la quiere escuchar. Entonces, esos lugares son los que hacen que el proceso se lleve, para mí, mucho más sencillo, porque tomo esa idea, la voy desarrollando y me voy imaginando que sigue. ¿Tiene algún tipo de ritual a la hora de sentarse a escribir, ya sea la bebida, el horario, algún tipo de elemento en particular? Ritual. Isabel Allende empieza a escribir un determinado día, el día del fallecimiento. Bueno, hay uno, pero me da un poquito de vergüenza compartir. Pero, ok. Si da vergüenza, no, es que no es nada así ofensivo, nada así. Pero, bien. Con el primero me di cuenta que yo necesito, en la mayoría de las veces, estar sola para poder escribir. Y esto tiene un porqué, no significa que estar con las demás personas me saque de concentración, nada de eso. Lo que sucede es que cuando yo estoy sola me encierro en mis sentimientos. Casi siempre llega alguien y yo estoy en lo mejor de relatar cómo iba alguien a suicidarse o a pegarle a alguien, y llega la otra persona y me cuenta alguna anécdota graciosa y pierdo el entusiasmo, ¿no? O sea, pierdo el ánimo que estoy tratando de transmitir. Entonces, yo suelo ver videos. Ahora tengo esa práctica de ver videos, y la tuve cuando estaba estudiando el primero. Ver videos de situaciones como las que yo quiero plasmar, o ver estos encuentros del ejército de Estados Unidos cuando los soldados regresan a su casa, que varios de ellos han sido grabados, y hay como toda una tendencia a ver esos videos porque ahí se combinan varios sentimientos, ¿no? La persona al inicio, cuando no sabe que su familiar regresó, está resignada, está tranquila, luego viene la sorpresa, luego viene no puedo creerlo, y finalmente se entregan a la emoción cruda. Entonces me agrada poder ver eso y en parte sentir el pesar al inicio de la persona que está hablando, de alguien, digamos, que le hablan de su hermano que está en el ejército, está allá peleando, y empieza a llorar la persona, y luego se da cuenta que su hermano está al lado suyo. Esa montaña rusa de emociones me ha inspirado muchísimo. También veo otras cosas, ¿no? Me gusta ver historias inspiradoras de personas que sufrieron una enfermedad o que pasaron en una situación grave y salieron adelante. O sea, me agrada ver cómo otros se levantan de las caídas, se dan fuerza a ellos mismos. Casi siempre me paso buscando ese tipo de historias. ¿Por qué uso videos? Porque leer un libro me toma mucho más. Y sobre todo cuando quiero conectar con esa sensación que quiero transmitir en la historia, busco un video, y eso me toma que 3-4 minutos, y es un ritual. El otro ritual que tengo, y ese sí lo he tratado de respetar desde que comencé a escribir, es que nunca me pongo a leer lo que acabo de escribir. Yo lo dejo ahí, me duermo, al día siguiente reviso y de pronto veo con más claridad qué fue lo que hice, porque si lo leo en el momento, la mayor parte de las veces lo borro, lo rompo, me pongo a maldecir, ¿sí? O sea, me molesto.
Entonces esa es otra cosa que tengo, más que todo es superstición. ¿Cómo ve a la literatura panameña dentro de la literatura centroamericana? En Panamá tenemos una incongruencia, que es lo que yo les digo a los que me han hecho esas preguntas. Panamá es un país pequeño, somos pocas personas, tenemos todo lo necesario para ganarnos a quien sea en cualquier país de cualquier lado, en realidad. Yo creo que en Panamá hay mucho potencial. Aquí lo que yo siempre he creído que falta es un poco de voluntad por parte de los que tienen poder, de los que tienen influencia. Entonces, en Panamá yo creo que tenemos un poco de atraso con respecto a cuánto ha avanzado la literatura, porque sobre todo en los niños tú te das cuenta que ellos hasta hace poco tiempo creían que todos los escritores que les ponen en las escuelas son personas que ya murieron. No saben que todavía existen escritores que siguen publicando obras, están vivos, que pueden incluso conocerlos en persona, en eventos como este, como la feria, etc. Y también que, no sé por qué razón hay como una desidia en cuanto a tomar la literatura como algo del diario vivir. Lo hemos puesto, en Panamá me parece que lo hemos puesto un poco elitista, un poco por ahí arriba y el resto no nada que ver, y hasta para escribir. Yo creo que cualquiera que tenga la voluntad de escribir debe hacerlo y debe informarse sobre qué es lo que necesita para publicar su historia y hacerlo, atreverse. Y el otro asunto que sucede en Panamá con relación a la región es que yo tuve la oportunidad de ir a Costa Rica, una muy bonita experiencia, y en Costa Rica me dio una muy buena impresión el hecho de ver museos, plazas donde tocan música en vivo, librerías pequeñas, pequeñitas, un lugar muy folclórico, muy íntimo, y al lugar le va muy bien, y tienen de toda clase de libros, tienen secciones de países diferentes, de los suyos, de Panamá, en fin. Creo que a veces aquí estamos muy concentrados en exponer al público con bestsellers, cuando en realidad los nuestros también tienen mucho que ofrecer, y los de la región también tienen mucho que ofrecer, aunque no sean bestsellers. Sí, es verdad lo que decía de Costa Rica, es totalmente cierto. Tiene otra vida cultural, digamos. ¿Qué otros escritores panameños ha leído y ha disfrutado? Uy, no nos alcanza el tiempo para que yo conteste bien esta pregunta. Algunos. Es como, okay. No te voy a hacer la pregunta de cuál es el libro favorito. No quiero ser injusta con nadie, ¿no? No, pero menciona unos así, okay. Rápido. De las lecturas que más han tocado mi vida en cuanto a escritores nacionales, tengo que mencionar a profesor Ernesto Andara, a profesor Jaramillo, a mi amigo Ramón Jurado, a mi amigo Osvaldo Reyes también, sobre todo porque ellos son gente que cuando escribe tienen algo que estaba comentando recientemente con una amiga, tienen un mensaje. Ellos siguen una postura como escritores y la defienden, a pesar de encontrarse con críticas, con personas que no comparten su manera de ver el mundo. Ellos defienden su postura y no les interesa que a alguien les caigan pesados o les caigan como lo que sea, como vanidosos, en fin, ¿no? Entonces, escritores con postura me llaman mucho la atención, y ellos cuatro sobre todo son los que te puedo decir que me han llegado en ese punto. Claro, también me agrada el trabajo de mi amiga Rosa María Tapia, que de lo que le he podido conocer cuando leo, no puedo creer que es ella la que escribe, porque se desahoga y es una persona divina, pero todavía me falta mucho, eso que me falta mucho también el doctor Zúñiga, Dios. El doctor Mauro Zúñiga, porque fue mi profesor. Igual todos quedan disculpados, entiende que no te vas a acordar de todo. Porque fue mi profesor. También es un hombre muy valiente, es de los últimos hombres valientes que quedan en este país, el doctor Zúñiga.
El alumno, que fue una de las lecturas que disfruté de él, me encantó. Es corta, pero uno se queda, este tipo, este señor tiene una opinión, y sea lo que sea que le digan al respecto, la va a seguir teniendo, y al que no le gusta, ni modo. Y libros en general, de la literatura en general, no voy a Panamá, sino todo el mundo. Yo sé que es muy difícil pedirte un libro favorito, ningún lector puede decir un libro favorito, pero aunque sea 3, 4, o sea, que te acuerdes ahora que te destaca y decís, me encantaron. Ok. Y que estén en Etcétera de venta, no, mentira. Yo comencé a leer apenas terminé segundo grado, tercer grado, por ahí. O sea, comencé a leer cosas que yo escogía. Las demás lecturas eran las que me mandaban a leer en el colegio, ¿no? Para el tiempo que estaba en tercer grado, cuarto grado, leí un libro que se llama Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Y Grandes Esperanzas y Dickens tampoco es un autor muy popular en Panamá, es popular en quizá otros lados. Dickens tiene otro montón de libros más, pero yo me topé con ese libro, el personaje se llama Pip, y yo me acuerdo lo mal que yo me sentía con mi vida en ese momento. Me estaban sucediendo cosas, mi primer libro está muy detallado, y con ese libro yo prácticamente me transportaba, yo soñaba, estaba metida en otro mundo, y yo me imaginaba que yo era Pip, aunque al inicio a Pip no le va muy bien, pero yo me imaginaba que yo era él. O sea, yo me metía en el personaje, y con ese libro conocí otros más, que casi todos eran historias de esas clásicas, ¿no? Historias que son... El idioma original no es español, pero traducidas al español las pude conocer, y me di cuenta que yo iba a encontrar algún día una manera de expresar mis sentimientos y todas las cosas que me estaban sucediendo, que no podía contárselas a nadie. Si yo cuando leía me sentía reconfortada, me sentía acompañada, yo dije, bueno, en algún momento voy a escribir y voy a lograr eso también. Entonces, esas primeras lecturas de niña me marcaron para toda la vida, y de adulta yo siempre he adorado, amado y seguido a Umberto Eco, y todo el que me conoce lo sabe porque todos están hartos de escucharme hablar de Umberto Eco. Y lo que más me gusta de Eco fue que luego de pasar una buena cantidad de años escribiendo ensayos y este tipo de cosas de semiología, se metió en el mundo de la novela, quizá un poquito tarde, pero lo hizo magistralmente. Entonces siempre ha sido para mí una inspiración leer a Eco. Me agradan sus puntos de vista, me agrada cómo narra, me agrada que puede hablarte sobre religión, política y sobre algunos de sus personajes, y no te deja perder el interés. Y esas lecturas son las que te diría que están como en el primer lugar por lo que representaron para mí en el momento. ¿Cuáles son los comentarios que te hacen los lectores después de leer tus libros? Porque siempre das conferencias, etcétera. ¿Qué es lo que te dicen con mayor frecuencia, digamos? De todo. Cosas positivas, cosas agradables, cosas negativas, insultos, sí, busque ayuda, busque a Dios, me dijeron una vez. Yo me lo tomé de buena manera, yo me tomo todo lo que me dicen de buena manera, pero de los comentarios que vale la pena compartir, por supuesto, son comentarios positivos. Casi todos han venido de mujeres, de madres de familia, de mujeres ya exitosas, hasta con negocio propio, con esposo, con hijos, que me han tomado de la mano y me han apretado y me han dicho: yo pasé por algo similar a lo que tú pasaste, y es la primera vez que se lo digo a alguien. Entonces, confesiones de esa índole me han llegado muy hondo. Me he sentido responsable de escuchar estas historias, por eso cuando me sucede algo así yo les comparto mi correo electrónico, alguna manera para que se puedan comunicar por lo menos, ¿no? Y sobre todo cuando son chicas jóvenes que me comparten lo mucho que han pensado en mi perspectiva y en mi manera de ver las cosas, y me dicen, ¿no? Yo creo que yo también algún día voy a ser escritora. Eso a uno lo llena de mucha satisfacción en este negocio, en este mundo.
Y la parte de las críticas, siempre digo que todo el que lee tiene derecho a criticar, tiene derecho a tener una opinión. Entonces, siempre que una persona lee un libro, un libro que un autor ha escrito, tiene todo el derecho a decir su opinión. Si no lo ha leído, lo está juzgando, eso es otro cuento. Pero tanto los comentarios de felicitaciones o de agradecimiento y cosas así, como los comentarios de crítica, para mí tienen importancia y tienen algo que aportarme, porque yo veo la reacción de la persona. En el caso de que sea alguien que reaccionó de manera hostil, yo veo la reacción y me pongo a ver qué tanta relevancia puede tener lo que uno escribe. No es simplemente que uno pasea los ojos por las letras y listo, es que eso te llega, es una lectura que te llega, así sea que te moleste o te alegre, te tocó, te hizo pensar, te hizo detenerte. Y si eso es el primer paso para que una persona se sienta mejor o mejore algo en su vida que crea que no está bien, entonces el trabajo vale la pena. Bueno, ahora no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, le vamos a dejar abierto para que alguien pregunte. Hay micrófono ahora. Allá en el fondo, allá Juan. Sí, uno. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cómo usted llega a la decisión de ser escritora? Porque bueno, yo he leído y, digamos, en planteando los escenarios posibles, está el escenario de Hermann Hesse, que digamos, él pasa por una niñez y una adolescencia bastante turbulenta cuando descubre que quiere ser escritor, ¿verdad? Al final de, cuando tiene 20 años más o menos. Y está, digamos, el caso de Borges, él nace, digamos, él lo dice, digamos, yo sé que nací para ser escritor. Entonces, digamos, mi pregunta es, digamos, o sea, ¿usted cuál se identifica más con el esencial, que sería Borges, digamos, que ya aparece hacia sí mismo como escritor, o como la persona, digamos, que pasó por un momento turbulento y que al final, bueno, dijo, ok, voy a ser escritor, pero digamos, nunca estuvo seguro? Esa es mi pregunta. ¿Puedes resumirme la que me perdí? Me perdí un poquito. ¿Puedes resumirme la pregunta? Sí, la pregunta es, digamos, usted decidió ser escritora desde muy pequeña, con mucha facilidad, Ok. o usted, digamos, pasó por un proceso, digamos, de conflicto para después darse cuenta de que... Ahora sí, ok. Gracias por tu pregunta. Yo creo que nadie decide deliberadamente ser, en cuanto al arte, nadie decide tomar esa vía porque sí, o sea, eso no se piensa. No es algo que de manera inteligente o estudiada o racional uno hace, en mi opinión. Yo siento que a toda persona la llama algo fuera de lo que normalmente hace como su sustento para expresarse. Para alguien será, digamos, cocinar y ser chef. Para otra persona será diseñar ropa. Y esa es su manera de expresar eso que lleva adentro, ¿no? En el caso de ser escritor, con todos los escritores que yo he hablado, ninguno se ha metido en esto voluntariamente. Tampoco es que alguien los ha obligado, pero ha sido algo que sucedió. En mi caso, yo pensaba desde muy pequeña que algún día quería escribir, pero publicar, no fue algo que planifiqué. Simplemente las oportunidades se abrieron, luego de varias crisis. Y aproveché esa oportunidad, que era una de las tantas que pude haber tenido. Muchas veces a nosotros nos ocurre cuando ya somos escritores que tenemos carrera, tenemos profesión, tenemos otra vida fuera de la escritura. Muy pocos se dedican a esto para vivir, muy pocos. Entonces, a veces es algo que simplemente sucede porque la palabra escrita es una manera de expresión muy versátil, cualquiera puede recurrir a ella, pero a veces es simplemente una de las tantas opciones que tienes. Yo pude haber tomado otra opción, yo pude haber estudiado música, pude haberme puesto a tocar guitarra y dije, no voy a tocar guitarra ahora en adelante, me voy a parar en la calle y voy a tocar guitarra. Pero todo me parece que nace de la necesidad de expresarse. Y como en el mundo real nosotros vivimos llenos de hipocresía, me parece a mí, usamos el arte para decir lo que no podemos decir en una oficina o en casa siquiera. Yo creo que el arte es el desahogo que el mundo real no nos da. Eso de ser uno mismo, eso es mentira. Tú no puedes ser tú mismo
tal cual con nadie. El arte te da ese permiso. Y cuando yo me di cuenta que eso era posible, que era legal, que no me iba a meter en problemas y que me iba a hacer sentir mejor, yo dije, esto es lo mío. Asimismo les ocurre a pintores, a músicos, a personas que se dedican a otro tipo de disciplinas, ¿no? Me parece que es algo más que todo que sucede y que te llama. No es una carrera planeada, en mi caso es fácil. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches. Yo quisiera saber más o menos como qué frase inspiradora le dirías a alguien que está interesado en escribir o que por lo menos lo está pensando. Porque, como ya has dicho, es difícil salir del mundo real para entrar al mundo del arte y expresarse uno mismo. Entonces, hay muchas personas que quizás tengan ese interés, pero no se han dado cuenta, ¿cierto? Así que yo quisiera saber qué frase o qué libro o qué autor debe buscar para encontrar ese arte dentro de una persona. Gracias por tu pregunta. Yo digo que depende de quién sea esa persona que quiere escribir. Si una persona me dice a mí, yo quiero escribir un libro que se venda, yo le digo, bueno, conmigo no hables. Si otra persona me dice a mí, yo quiero escribir un libro que haga a otros sentir lo que yo sentí. Ok, yo quiero escribir un libro que permita a las familias unirse más. Ambicioso, pero posible. Yo digo que tiene que ver con el propósito. Pero como la mayoría de las personas que conozco, en realidad todas las personas que conozco que quieren escribir, son personas que yo sé que eventualmente lo van a hacer y por las razones correctas, lo mejor que yo tengo para decirles es, no escuches a nadie. Tápate los oídos. Cuando tú quieras un buen consejo en escritura, tápate los oídos. Porque a veces cometemos ese error. Yo lo cometí. Yo empecé a escuchar a todo el mundo, menos a mí misma. Y era la primera voz que yo tenía que escuchar. Tienes que pasar un tiempo a solas con tus propias ideas. Porque lo que va a ocurrir cuando las plasmes es que alguien te va a decir, tú estás mal, estás equivocada, eso no es así, esto es ofensivo, esto te va a meter en un problema, esto a nadie le va a gustar, esto te va a buscar toda clase de inconvenientes. Pero eso, tú sabes por qué lo haces. Y si tú escribes, publicas por las razones correctas, te va a ir bien. Te va a ir bien en el sentido de que te vas a sentir tú misma que has hecho algo relevante, no que simplemente estás escribiendo para llenar expectativas ajenas o escribir del tema que está de moda o del tema que más se vende. Eso cualquiera lo hace. Si tú eres fiel a tu mensaje y te tapas los oídos de vez en cuando, tú vas a hacer y lo vas a hacer excelente. Y entre más experta sea la persona, escúchala menos, porque esa persona no eres tú. Puedes hablar, por supuesto, puedes tomar testimonios en cuanto a cómo les ha ido a los demás, pero jamás dejes que alguien te diga qué es lo que tú tienes que decir o no tienes que decir, porque ese libro va a llevar tu nombre, así que tiene que llevar tus ideas. No escuchas a nadie. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Bueno, les agradecemos a todos, primero a Praxa por estar conociendo un escritor de los Jueves de Excedra, por compartir sus experiencias, a todos ustedes por estar aquí, a los que nos vieron y a los que nos verán en YouTube, siempre digo lo mismo, pero bueno, gracias a todos por venir y haber compartido aquí con nosotros este rato. Gracias.